Con ustedes, el profesor Carlos Barbieri, con la clase Evangelismo. Como veníamos diciendo entonces, en la parte anterior, el apóstol Pablo comienza a escribir la carta a los romanos porque no puede ir personalmente a predicarles el Evangelio a Roma. Si nosotros luego leemos la carta a los romanos, vemos que es un escrito perfecto para presentar el Evangelio de Jesucristo, pero es un escrito perfecto para la edificación del cuerpo de Cristo. Y vemos aquí esa perfecta relación de trabajo de la que veníamos hablando en la sección anterior. Vemos un evangelista que ha recibido el don para predicar a Cristo a los inconversos, edificando o trabajando en la edificación de los santos que ya están dentro del redil. Aunque su responsabilidad primordial es la de ganar almas nuevas para el reino, debe edificar el cuerpo, porque sin dudas el evangelio del reino es algo que afecta toda nuestra vida dentro de la congregación. Vemos el evangelista, en este caso Pablo, que es un ejemplo en la congregación y trabaja en la edificación del cuerpo de Cristo. Vemos por otro lado a los creyentes, en este caso a los romanos, que aunque no tengan específicamente el don de evangelista, son transmisores automáticos de las buenas nuevas para salvación, contagian el evangelio. Entonces vemos allí un plan perfecto organizado por Dios para lograr que todos tengan la oportunidad de decidir por Cristo y nos edifiquemos unos a otros dentro del cuerpo. Es como que todos somos evangelistas, pero como el Señor ya sabe que somos medio flojos, entonces le dio a algunos un talento especial, un regalo especial, un don, como para decir, bueno, toda la iglesia debe ser evangelista, pero ustedes deben llevar la delantera. Ustedes son los que tienen que avanzar, ustedes son los que tienen que llegar primero. Entonces, partiendo de toda esta introducción que hicimos, vamos a comenzar a hablar acerca de la base del evangelismo. En principio veremos que la palabra es misión. Viene del latín mittere y significa enviar. La misión, hablando de la base bíblica del evangelismo, la misión es el gran objetivo de Dios, que actúa, número uno, como enviador del mensaje de salvación, y número dos, como enviado en la persona de Cristo, que es Dios mismo hecho carne. La misión de la iglesia es una continuación de la misión del mismo Dios. El pasaje central en el que generalmente se apoya la misión de la predicación de las buenas nuevas es el de Mateo 28, 19, pero toda la Escritura indica claramente la obligación de extender el mensaje, de entregar las buenas nuevas. Sin duda, existen muchos otros pasajes en los que podríamos detenernos y hacer referencia, pero estudiando el tema, llego a la conclusión de que Juan 20, 21 es la más clara expresión de la misión y de quienes deben continuarla. Leemos, como me envió el Padre, dice Jesús, así también yo los envío. Esa es la continuación, la confirmación de 1 Pedro, donde, como ya leímos, dice que fuimos escogidos para anunciar a Cristo. Y así como vemos aquí que Jesús fue escogido para anunciar al Padre, el cual es el mismo camino para llegar a Él. Jesús es el camino para llegar al Padre. El Padre lo escogió para anunciar ese camino que es el mismo. Y Él nos dice a nosotros, como me envió el Padre, nos dice Jesús a nosotros, así yo también los envío. Por eso, la misión de la iglesia, la base bíblica del evangelismo,
es que la misión de la iglesia es simplemente una continuación de la misión de Dios de rescatar al hombre. Vamos a ir nuevamente a los gráficos y vamos a ver en el segundo cartel que tenemos preparado el Evangelio completo. Existe un plan evangelístico completo que encontramos en la Biblia y que tiene que ver con la misión. Ahora, en este caso, el Evangelio completo no se trata de las señales y los prodigios que seguían a los discípulos, sino a un plan completo de conversión, testimonio, incorporación a la iglesia, enseñanza y otra vez comienza el ciclo de nueva predicación. Volvamos a Mateo 28, 19 y 20. Dice textualmente: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que he mandado. En el griego, los verbos que complementan una acción central o principal están escritos en gerundio. Por eso vemos esa terminación do, yendo, bautizando, enseñando. Todos estos verbos con terminación do rodean la orden central que está en imperativo: haced discípulos. Notemos aquí una estrecha relación entre el ir a hacer discípulos y el bautizarlos, enseñarles y que ellos mismos vuelvan a salir. Por eso hablamos de un evangelio completo, un evangelio que involucra todo. El evangelismo bíblico es un proceso continuo de conversión a Jesucristo, relación entre los que se convierten para edificarse y salir nuevamente a predicar. El Nuevo Testamento, en particular el libro de los Hechos, nos da un informe completísimo del crecimiento de la iglesia relacionado con la predicación del Evangelio. Muchas veces no nos gusta hacer números. Parece como que los números no son bíblicos, o no es bueno decir: en este año se ganaron tantos, en este año se perdieron, se apartaron, se fueron, no sé. Pero vemos en el libro de los Hechos que sí hay una relación de crecimiento bien explicada en la Biblia, bien detallada, y vamos a verla rápidamente. Dice en Hechos 1:15, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y eran como 120 en número. Eran como 120. Luego dice en Hechos 2, 41 y 42, y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Acá ya tenemos una relación de crecimiento. De 120 ya pasaron a 3.000. En Hechos 4:4 leemos que dice: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5.000. Ahora ya habíamos pasado de 3.000 a 5.000. Y en Hechos 5:14 dice textualmente: y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Y dice en Hechos 6, versículo 7, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Ahora, ya después de este pasaje, es también importante notar que deja de hablar de cantidades de discípulos y ya empieza a hablar de cantidades de iglesias. Es como que ya no le dan las manos para contar al escritor. Y dice en Hechos 9:31, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. Y en Hechos 16:5, un poquito más adelante, dice: así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Si hacemos una pequeña relación de 120 a 3.000, a 5.000, a miles, a muchas iglesias, vemos cómo en el libro de los Hechos se va marcando el crecimiento de la iglesia. El doctor Virgilio Herbert, que es un escritor importante, hispano, analizando
este crecimiento de la iglesia, que desde el principio forma una estructura, él dice que vemos una iglesia local, evangelística, y que notamos 5 grandes características. Y quise tomar esto del doctor Herbert porque es sumamente importante para nosotros en este estudio del evangelismo. Vemos primeramente incorporación al grupo. Vemos allí, que ya lo leímos en Hechos 2:41, que la gente ganada para Cristo se bautizaba y se unía a la comunidad cristiana. Luego vemos adoctrinamiento bíblico. La gente que se bautizaba se unía a la congregación, recibían instrucciones sobre la doctrina de los apóstoles, así leemos en Hechos 2:42, y preservaban en la doctrina de los apóstoles. Realmente en nuestras iglesias tenemos muchas cosas lindas. Hay mucha alabanza, mucho gozo, y todo está muy bien. Pero a veces debemos preguntarnos dónde están las clases de doctrina. ¿Sabemos lo que creemos? ¿Sabemos dónde se arma y sostiene nuestra fe, nuestra creencia? Dice que el adoctrinamiento bíblico era algo continuo y preservaban en la doctrina de los apóstoles. Luego vemos adaptación social en Hechos 2:45. Vendían sus propiedades para atender las necesidades del grupo. Muchas iglesias no muestran hoy en día su espiritualidad en la tesorería. Y si no muestran su espiritualidad en la tesorería, hay que comenzar a ver en qué creemos y en dónde basamos nuestra fe. Yo sé que es medio complicado esto de decir que la espiritualidad de una iglesia se mide por los ingresos económicos, pero cuando uno está en una relación con Cristo y la iglesia está señoreada por Jesucristo, se tiene que ver, como se veía en el libro de los Hechos, una atención a las viudas, una atención a los huérfanos. Vemos en muchos lugares, en muchos países, que esposas de pastores que han enviudado no tienen ni para comer, porque los pastores las iglesias no les dan su seguro médico, jamás aportan para jubilación. Entonces, cuando el pastor es anciano, no tiene su jubilación, no tiene su seguro médico. Cuando el pastor se muere, su esposa y sus hijos quedan desamparados porque vivían en la iglesia y ya no tienen más casa porque viene un nuevo pastor y ocupa el lugar. Se tiene que ver la espiritualidad de la iglesia en esos aspectos, en ayudarse al mismo grupo, en las necesidades. Por eso vemos aquí en el libro de los Hechos una adaptación en ese aspecto. Luego vemos una identificación cultural. En Hechos 2:47 leemos que tenían el favor de todo el pueblo. Y esto sí es algo ya un poquito serio. Dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia lo que habían de ser salvo. Y la pregunta, quizás no... Ya haremos un momento la reflexión, pero pasando por estos temas no puedo dejar de decir, ¿qué iglesia tiene hoy el favor de sus vecinos? Vamos a volver sobre este tema porque es importante, pero ¿cuántas iglesias conocemos que tienen problemas con sus vecinos? Y acá la del libro de los Hechos no tenían ningún problema. Es más, tenían el favor de sus vecinos. Así deben ser nuestras iglesias. Luego veremos por qué no pasa esto. Porque son piedras. Si no sucede esto en nuestras congregaciones locales, son piedras en el evangelismo, en la transmisión del mensaje. Ya entonces iremos avanzando. Luego el número 5 dice propagación continua. No cesaban de evangelizar, dice la palabra, y el Señor añadía cada día gente nueva. La pregunta es ¿cuántos se bautizaron este año? Así haciendo otra vez una reflexión, porque muchas veces las iglesias no hablan de cuántos nuevos llegaron, sino de cuántos se bautizaron. Porque una cosa son los nuevos que llegan a la congregación y otras son los que se bautizan. Porque una cosa es estar cambiando ovejas de corral
llegaron 10 personas nuevas de otra iglesia. Pero eso no es hacer evangelismo. No es el evangelismo que hacía la iglesia en el libro de los Hechos. Era gente nueva que se bautizaba y se añadía a la congregación. No se estaban cambiando ovejas de corral. Muchas veces nuestras iglesias crecen, pero crecen con miembros de otras iglesias que por distintos motivos van saliendo y van llegando y crece. Una iglesia crece con la gente de otra. Está bien, yo no digo que esté mal, no conozco detalles particulares de ninguna. No estoy hablando de ninguna en especial. Pero lo bueno es sacar una pequeña cuentita y poner un numerito. ¿Cuántos se bautizaron este año? ¿Cuántos se agregaron realmente? Para ver ese crecimiento así como el escritor del libro de los Hechos lo graficó y como él lo veía, 120, 3.000, 5.000 y se añadían y seguían creciendo. Algo para saber realmente cómo estamos en ese aspecto. Y me entusiasmo, y como dice un compañero nuestro de trabajo, cuando se inflama el corazón se alarga la lengua. Y aquí no se puede porque estamos frente a las cámaras y y el tiempo es sagrado. Vamos a volver otra vez al gráfico. Vamos a ir a algo sumamente importante en evangelismo. Tan importante que es el evangelismo mismo, que es el mensaje. El mensaje. Cuando hablamos de evangelismo, siempre tenemos que hablar acerca del mensaje, porque no existiría el evangelismo si no existe un mensaje que comunicar. En los comienzos de esta clase hablamos algo acerca del mensaje. Cuando nos referimos a la definición dada en el Congreso de Lausana, que es la que rescatamos, evangelizar es proclamar las buenas nuevas de que Cristo Jesús murió por nuestros pecados y que resucitó conforme a las Escrituras, y como Señor reinante ofrece ahora el perdón de los pecados y la dádiva libertadora del Espíritu Santo a todo aquel que se arrepiente y cree. Es una definición muy clara, muy acertada de evangelizar. Pero trataremos en este punto de ampliar y clarificar el mensaje que estamos dando cuando evangelizamos. Y como vemos, lo más importante es fidelidad al verdadero mensaje. Leemos en 1 Corintios 1:17, pues no me envió Cristo a bautizar, dice Pablo, sino a predicar el evangelio no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Leemos en 1 Corintios 2, versículo 1, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencias de palabras o de sabiduría. Si había alguien que podía ir con excelencias de palabras, con excelencia de sabidurías, era precisamente Pablo. Una persona realmente estudiada. Era algo así como un egresado universitario de filosofía y letras, de abogacía. Una persona que sabía, que entendía, que había estudiado. Una persona que le gustaba pensar y lo hacía bien. Sin embargo, se guardó todo eso que sabía, porque no quería hacer vana la cruz de Cristo. Fidelidad absoluta a la palabra de Dios. Sin esta fidelidad total, no podemos decir que predicamos el Evangelio. Las palabras de Pablo son realmente secas y bien cortantes. Si utilizo mis palabras, por más bien intencionadas que estén, haría vana la cruz de Cristo. No quisiera personalmente estar en los zapatos de un evangelista, de un predicador, de un cristiano que en su predicar de continuo vivir invalide con sus hechos o con sus palabras la cruz de Cristo. Siempre recuerdo las palabras del Señor Jesús que dice, si alguno hace tropezar a algún pequeño, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo de la mar. Son palabras del Señor Jesús y vemos el cuidado que Él tiene por los pequeños, por los que están sin haber conocido esa vida espiritual. Por eso, la fidelidad al mensaje, en el ejemplo que nos da el mismo Pablo, es sumamente importante. Pero no queda el ejemplo de Pablo solamente, sino dice el mismo Señor Jesús, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Miren, el Señor Jesús podía hablar por su propia cuenta, sin dudas, pero dice, no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió
Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Juan 12, 49. Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Hay algunos peligros, sin dudas, en la presentación del mensaje. Vamos a ir lo más rápido que podamos, porque estas son partes no agradables, pero hay peligros en la presentación del mensaje. Y hablando de evangelismo, tenemos que hablar de esto. Una de las grandes luchas de muchos evangelistas y de muchos cristianos es que tratan de contextualizar el mensaje para adaptarlo al pensamiento moderno o al estilo actual de vida, en la ciudad, en el campo, donde estén. Una cosa es cambiar algunas palabras de la versión Reina Valera, que quizás está en un español antiguo y hay muchas personas que no comprenden, entonces pasarla a una terminología más sencilla o simplemente explicar una norma bíblica en palabras sencillas. Eso es una cosa. Y otra muy distinta es alterar el mensaje. Si alteramos el mensaje central del Evangelio, nos convertimos en escritores de un nuevo Evangelio, sin Cristo, y que en definitiva no logrará ninguna vida cambiada. Podrá ser lleno de buenas ideas o de malas ideas, pero en definitiva huecas, porque no tienen el respaldo. Presentar un mensaje, miren qué sencillo es, sin arrepentimiento. Presentar un mensaje sin pecado es hacer vana la cruz de Cristo. Es lo que decía Pablo. Y aunque parezca extraño, muchos cristianos presentan un evangelio económico. Cuando hablan del evangelio, le hablan a otra persona y entonces, para tratar de llegar a la otra persona, presentan a un Cristo esperando por ellos, desangrándose en la cruz. Presentan un evangelio de oferta, de un Cristo que dice, bueno, acéptalo y te dará salud, te dará dinero, te dará lo que fuere, te ayudará, te libertará de la droga, pero estamos presentando a un Jesús aspirina, a un Jesús bombero para apagar todos los fuegos que puedan haber por allí. Estamos presentando un mensaje sin arrepentimiento. Otro de los grandes peligros, como vemos aquí, el número 2, es anteponer la experiencia personal. Y este es un tema verdaderamente serio y profundo. Como les dije al principio, no podemos internarnos en cada tema, pero espero que ustedes puedan luego seguir investigando el asunto. Pero hace poco un conocido predicador del Evangelio dijo, ahora cierren sus Biblias porque Dios me ha dado un mensaje especial para ustedes hoy. Si usted cierra su Biblia, está cerrando definitivamente la posibilidad de que Cristo le hable. También una vez escuché, y seguramente ustedes también escucharon algo parecido, la Biblia dice que, pero yo he experimentado que... Miren, cuando usted se encuentre con expresiones como esta, no discuta, no pierda tiempo, sepa que definitivamente no estará escuchando la voz de Dios. Pero este es un curso para ministros, para obreros. Entonces, si usted ahora está en esa posición, ya no es si escucha, si usted ahora alguna vez tuvo el deseo de escribir el libro número 67 de la Biblia, si alguna vez pensó que usted había sido elegido para transmitirle a la iglesia un mensaje especial, déjeme decirle que si eso que usted sintió, escuchó, soñó o lo que fuera, no está de acuerdo con la Biblia, no viene de parte de Dios. No quiero decirle de parte de quién viene. Usted se debe imaginar porque no hay muchas opciones, pero si no viene a través de la palabra escrita de Dios, no viene de parte de Dios. El puro mensaje del Evangelio. Pasamos rápido esto porque los remedios amargos hay que tragarlos rápido, ¿verdad? Ahora sí vamos a hablar de la parte linda, el puro mensaje del Evangelio. El puro mensaje del Evangelio, tenemos apenas un par de minutitos más de este bloque.
Pero vamos a ver que, como decíamos recién, el puro mensaje del Evangelio tiene que ser bíblico, porque Dios ha dado todo su mensaje al hombre en los 66 libros sagrados. Es ridículo, realmente, pretender hablar de parte de Dios e ignorar lo que Él dijo y lo que Él quiere que se diga. Por lo tanto, el mensaje evangelístico, número uno, tiene que ser bíblico. Y cuando comencemos a analizar cada una de estas partes, Dios creador, Dios es amor, todos somos pecadores, Cristo murió por nosotros y otras que hay en la página siguiente, podremos analizar si realmente el mensaje que nosotros estamos entregando del Evangelio es el puro mensaje del Evangelio. O si hay alguna cosa que tenemos que modificar, si hay alguna cosa que tenemos que adaptar, si hay alguna cosa que tenemos que leer más profundamente en las Escrituras. No quiero ahora entrar de lleno en el punto número 1, porque ya se está terminando este bloque, en el siguiente lo haremos, pero quiero resaltar esto en este último segundo. Todo lo que un cristiano diga o haga con la intención de proclamar el mensaje de salvación debe estar respaldado, como dijimos, por la palabra de Dios. Pero lo que quiero rescatar y recalcar es: no podemos respaldar algo sacando textos del contexto. Ustedes ya saben esa historia, que texto fuera de contexto es solo un pretexto. Pero hay otra cosa todavía más grave que sacar textos del contexto. Y con esto terminamos. Es construir doctrinas de la gracia apoyados en elementos del Antiguo Pacto. O sea, ir al Antiguo Testamento a buscar elementos del Antiguo Pacto, del Antiguo Testamento, para apoyar doctrina del Nuevo Testamento. Eso es gravísimo. Les dije que los tragos amargos había que tomarlos rápido y sigo insistiendo en esto. Realmente es una gran necesidad la de cuidarnos en estos detalles. Vamos a entrar entonces en la próxima media hora a hablar de el puro mensaje del Evangelio.